A partir de este momento comienza la parte editorial de Plática con Ángel, correspondiente al 28 de abril del año 2025. El título es el siguiente: Después de Calderón, ahora con Zedillo. Repito, después de Calderón, ahora con Zedillo. ¿Por qué digo esto? Tal parece que a medida que pasan los meses, atacar al presidente Felipe Calderón ha perdido ya efecto, si es que alguna vez lo tuvo. Si lo acusan del cambio climático, de las erupciones del Popo, no sé, de que fulanita salió embarazada, etcétera. Todo lo malo en este país lo ha hecho, lo ha causado, lo ha instigado el presidente Felipe Calderón. Quien así procede al acusarlo, si no tenía idea de que eso iba a perder su eficacia al paso del tiempo, qué tontejos son. ¿Por qué? Porque una persona que salió de ejercer la presidencia de la República hace ya casi 13 años, es absurdo estarlo acusando de cosas que él salió del país, está trabajando en el mundo, conferenciante, etcétera. Entonces aparece el artículo que desde el mismo día que salió, yo le dije a usted, compre por favor, busque el ejemplar de Letras Libres y lea el ensayo del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León. Aquí está la portada de la revista Letras Libres correspondiente a mayo de este año. Es una, como diríamos allá, es una chulada, dirían los de Hermosillo, ¿no? Porque ellos dicen el muchacho de un muchacho a la caja 8, es una chulada de maíz prieto este ensayo del doctor Zedillo, con un respeto a todo el mundo, sin expresar una sola palabra altisonante o grosería alguna. Hace una descripción no solo de cuál fue la razón de los cambios que una medida impopular y dolorosa cuando reformó de raíz la Suprema Corte al entrar él, explica las razones, ahí están perfectamente delimitadas y hace un recuento de los pasos que se han dado por parte de López y de esta mujer para llevar a este país que tenía una democracia todavía imperfecta, con limitaciones, pero democracia al fin, a este intento de querer acabar con esa democracia, por imperfecta que hubiera sido, y sustituirla por un sistema autocrático. El presidente Zedillo le llama tiranía. Habrá que, eso es discutible por el tipo de gobierno, lo que sí no hay discusión es el ataque a la democracia que Morena ha llevado a cabo. No va a llevar a cabo, ya lo ha llevado. Desde el 1 de diciembre del 18 a la fecha, ha sido un ataque permanente a la legalidad constitucional de este país. Ha sido una cadena de ilegalidades, de pitorrearse de la ley. Nomás les falta violar la ley de la gravedad. El papel que ha jugado en eso la anticientífica es, además de deplorable, exhibe su falta de carácter, pero también su falta elemental de dignidad y de valentía para hacer respetar la investidura que 36 millones de electores mexicanos le concedieron. La victoria para llegar a ser presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, artículo 80 de la Constitución, y no esa babosada de presidenta con A. Desde ahí empieza su ignorancia en aspectos gramaticales y además viola el artículo 80 constitucional. Pero esa es otra cosa. Yo desde el mismo día dije, vaya y cómprelo, por favor.
Hoy mismo he invitado e incluso puse la liga de la revista Letras Libres que está abierto ahí para que lo puedan leer. No necesitan comprar el ejemplar, pero por favor, léanlo. Es además con esa claridad, con ese poder de sistematización que tiene el presidente Zedillo. Qué bárbaro, ¿no? Ya quisiera algunos de los morenacos estos escribir un párrafo con el dominio del español que usa o que hace gala aquí el presidente Zedillo. Y por otra parte, los argumentos que esgrime son irrefutables. Y esta mujer, ignorante como es ella y cobarde, dice, no, se presenta como el paladín de la democracia. Se equivoca, señora. De su boca solo salen vituperios, solamente escupe mierda en contra de gente decente como es el doctor Zedillo. Acteal, ¿acaso ignora usted lo que pasó en Acteal? Aguas Blancas, ¿ignora usted lo que pasó en Aguas Blancas? No le pregunto si ignora usted lo del Fobaproa, porque su incultura y su falta de conocimiento en materia del sistema bancario en México. Ahora, se la pongo muy fácil, señora, para que no batalle. De los 5 integrantes de la Junta de Gobierno de Banco de México, cuatro son afectos a Morena. Pero de esos 4 solamente uno le entiende porque es el que acaba usted de designar como integrante de la Junta de Gobierno. Los otros 3 sin nada, empezando por la gobernadora. Pero puede preguntarle a ese, no recuerdo su apellido, es una persona con 20 años de experiencia en Banco de México. Pregúntele usted. Como diría Eugenio Derbez, pregúntele usted, para que le explique qué fue el Fobaproa, cuál fue su necesidad, cuál fue el papel positivo que jugó el Fobaproa para evitar una debacle que todavía hoy estaríamos lamentando. Revise usted cuánta es la deuda, el papel emitido para pagarle a quienes se deban los acreedores que compraron ese papel y compare esa cantidad con lo que se robaron sus correligionarios de Segalmex, el dinero que se robaron los hijos de López y sus amigos en el Tren Maya y toda la bola de sinvergüenzadas que han hecho. Pero es usted de una lengua viperina y una cobardía gigantesca porque se escuda en el puesto que ocupa, en el puesto que ostenta, para atacar a quien no la está atacando usted. Está describiendo un proceso llevado a cabo por el gobierno anterior y por este gobierno. En ese sentido, usted es cómplice de esa degradación judicial, de esa destrucción del poder judicial. No puede eludir esa responsabilidad. Pero además, ¿por qué no pone a algunas de sus personas? Ya le dije, pídale a ese nuevo integrante o el más reciente de la Junta de Gobierno que le dé un escrito, un documento, o háblele a los del IPAD, cambió el nombre de Fobaproa al IPAD, para que vayan y le hagan una presentación de cuál fue el significado del Fobaproa, ahora IPAD. Vaya, hágalo, pero no ataque sin el menor conocimiento. La misma estrategia de su jefe y de su titiritero, de Andrés Manuel López Obrador. Pedirle que diga la verdad, yo sé que es un absurdo. Usted, y no sé por qué, se presenta como científica. Una de las características de los científicos es no mentir, sino atenerse a los hechos. Ese es lo más elemental que identifica a los científicos. Reconocer cuando un experimento fracasa, volver a intentarlo, pero siempre ateniéndose a la realidad del experimento, a la realidad de los números, de los hallazgos, etcétera.
usted en ese sentido parece bruja. No lo digo físicamente, me refiero desde el punto de vista de la ciencia. Usted parece hechicera. Usted no es científica. Es mentira eso. Usted anda por esos caminos de este sufrido país mintiendo en una forma increíblemente irresponsable. Y aquí le va un ejemplo, no solo que exhibe su gran ignorancia, sino su falta de honradez intelectual. Usted dice, falso que vayamos a tener una deuda en el 2030, como planteó el Fondo Monetario Internacional. Este gobierno no se va a endeudar, dijo usted. Y López Obrador no endeudó, pero luego dijo, bueno, sí, pero poquito. Para que vea usted la clase de mentirosa y calumniadora que es usted, aquí le va. Estos documentos que tengo aquí, estas páginas, son de documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda. No son hechos por algún crítico de la 4T, no. Son documentos oficiales de son hojas o páginas de un documento mensual que publica la Secretaría de Hacienda sobre el estado que guardan las finanzas públicas y la deuda pública. Así es que, si quiere usted decir que estos son mentiras, nomás le digo que son documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda. Si duda de la veracidad de ellos, pregúntele al inútil ese que puso ahí como secretario de Hacienda. Y ahí le va. El 30 de noviembre de 2012, el 30 de noviembre del 2012, vea usted aquí arriba, dice, saldos de la deuda del sector público federal, noviembre del 2012. Muy bien. Al 30 de noviembre del 2012, cuando terminó el gobierno del presidente Felipe Calderón, al que usted le lanza denuestos 1000 sin el menor respeto a quien hizo una excelente labor, el monto de esa deuda neta del sector público federal eran 5.1 o 5.2 billones de pesos. Aquí está, mire, 5 billones 173 mil 147 millones de pesos. 5.2 billones simplificando al primer decimal. 5.2 billones de pesos. Muy bien. 6 años después, el 30 de noviembre del 2018, cuando entrega la presidencia de la República el presidente Peña Nieto, el total de aquella deuda de 5.2 billones ya era, aquí está en amarillo, 10.7 billones de pesos. 10 billones 731 mil 737 millones. Muy bien. Lo cierro a 10.7 billones, noviembre del 2018. Y aquí está otra vez. Información de finanzas públicas y deuda pública, enero a noviembre del 2018. Ahora resulta, pues, que de 5.2 a 10.7 es 5.5 billones de pesos. Perfecto, muy bien. Pero ahora vayamos al 30 de septiembre del 2024, de su ídolo, cuando termina el gobierno de su titiritero, al cual usted se le empina, se arrastra ante él. Y aquí está el total. ¿Qué dice ahí? 16.88 billones de pesos, es decir, 16.9 billones de pesos. Quiere decir que de 10.7 billones que terminó el gobierno de Peña Nieto, López Obrador la entregó en 16.9. Eso da una diferencia
si usted como doctora y especialista en hornillas de leña sabe restar, quedaría una diferencia de 5, déjenme ver, 6.2 billones de pesos. Es decir, en 6 años, López Obrador, que dice usted que endeudó poquito, nada más elevó la deuda en 6.2 billones de pesos. 6.2, partiendo de 10.7, para no fallarle, prácticamente es el crecimiento del 60%. Pero ahora vamos con su gobierno, vamos con él. No se iba a ir usted en blanco en lo mentirosa que es. En la iniciativa de ley de ingresos que se elaboró y presentó al Congreso a fines del año pasado y se aprobó sin cambio alguno prácticamente para ejercer una parte de lo que ahí usted solicitó este año, usted tuvo a bien solicitarle al Congreso una autorización para contratar deuda por 1.5 billones de pesos. Ojo, 1.5 billones de pesos es lo que va usted a contratar, lo tiene autorizado por el Congreso, del 1 de enero de este año al 31 de diciembre. Pero ahí le va. Desde el fin del gobierno de López, el 30 de septiembre, a la fecha, aquí está el número, 17.9 billones de pesos. Quiere decir, señora, con todo respeto, que usted ha elevado la deuda neta del sector público en 5 meses, que de los cuales octubre, noviembre y diciembre se le van a contabilizar al año fiscal anterior, pero es su ejercicio. En 5 meses, usted ha elevado la deuda, el monto que recibió, en 1 billón de pesos. En 1 billón de pesos. En esas condiciones, señora, usted no solo va a alcanzar aquel monto que proyectó el Fondo Monetario, sino es muy posible que lo eleve. Y le voy a decir por qué. Usted solicitó a fines del año pasado, en el artículo 2 de la iniciativa de ley de ingresos, si usted duda esto que estoy diciendo, pídale ahí a la política más fea de la galaxia, esta señora Godoy, pídale usted una copia de esa iniciativa y ahí va a encontrar esa petición de usted como presidente de la República al Congreso, un endeudamiento extra de 1.5 billones de pesos. Pero su jefecito chulo, su Jeshu, había pedido para el año 2024, año electoral, 1.9 billones de pesos. Quiere decir que Morena, en 2 años, el 24 y el 25, ha solicitado endeudamiento extra por 3.4 billones de pesos. Y usted, en 3 meses de este año apenas, 3 meses, repito, enero, febrero y marzo, es más, en 2 meses, porque todavía no salen los números de marzo, saldrán mañana o pasado, pero usted ya lleva una cantidad sorprendente de cientos de miles de millones de pesos y todavía faltan prácticamente 8 meses. Pero su límite de endeudamiento solicitado va a ser 1.5 billones. Ahora bien, si usted tiene a bien sumar cuál era la deuda a diciembre del año pasado, usted la va a dejar este año, a final del año, con el 1.5 billones de pesos, prácticamente en 19 billones y pizcachita. Y le faltan todavía 5 ejercicios fiscales. Así es que, señora, podrá usted decir misa, que son puras mentiras lo que dice usted en esta materia. Puras, pero puras mentiras. Prepárese porque va a seguir pidiendo prestado
en cantidades sorprendentes al Congreso de la Unión. De tal manera, pues, que cuando dice, no, es que no sabe el Fondo Monetario que ya se acabó la corrupción. Señora, no diga estupideces, por favor. El Fondo Monetario sabe más de México, sabe más de las finanzas públicas y sabe más de la situación que guarda el gobierno que usted desgobierna. Sabe más que usted, no más para que se eduque. De tal manera que mentir no le ayuda en lo más mínimo, señora. Porque además, con su ignorancia, usted ni siquiera sabe propalar esas mentiras cuantitativas. En ese sentido, pues, el que usted se exprese como se expresó del doctor Zedillo es como un escupitajo que lanzó hacia arriba y le cayó en la cara. Usted no tiene un miligramo de la dignidad, del profesionalismo y de la honradez como servidor público y persona que tiene el presidente Zedillo. Y no exagero. Pregúntele a personas de su gabinete o en Banco de México que lo conocieron fácil hace 30 años, cuando regresó del doctorado en Yale y empezó a trabajar en Banco de México. Ya había trabajado y Banco de México lo apoyó para ir a estudiar el doctorado. Ese sí, un doctorado serio, no como la babosada esa de la eficiencia en las hornillas de leña. Por favor, señora, mídase. Esa lengua viperina sin control de usted le va a hacer mucho daño. No cumple los 7 meses y su desprestigio, su ridículo ante dignatarios de otros países con los que México tiene relaciones es infinita. Presidente Trump juega con usted, la cachetea y la nalguea, señora, porque usted no tiene ni capacidad ni dignidad para defender a nuestro país frente a Donald Trump. Y es tan cobarde que se queda aquí escondida, protegida y envía a ese remedo de funcionario, esta señora que fue a dar pena allá a Roma. Esa es la realidad, señora. Y usted no va a cambiar ya. Ya tiene más de 60 años. Usted ya así se va a ir a la tumba. Y todo el tiempo que esté en este gobierno, porque no le garantizo yo que va a durar los 6 años. Ya le dije. O probablemente a los años un día la chispa López, y todavía está vivo, o en la revocación de mandato también le dan para afuera. ¿Por qué? Porque usted está causándole un daño al país inmenso, a su economía, a su democracia, con errores, con limitaciones, esa democracia incompleta, pero democracia al fin. Y usted está borrando, aunque tengo un buen amigo que dice que no, que está usted defendiendo el legado de López. No, hombre, le ha hecho usted más daño a eso que le llaman legado de López, que es una baratija que de nada sirve. Usted le ha hecho más daño a eso que todas las críticas que pudimos haber expresado los que no comulgamos con esa rueda de molino, que es la gobernación de López y ahora la de usted. Señora, corrija, está a tiempo de hacerlo. Despida prácticamente a todo su gabinete que no le entienden, que para nada sirven y de poca ayuda son para usted. Despídalo sin miramiento alguno, sin miramiento alguno, antes de que se le compliquen las cosas por las exigencias de el gobierno norteamericano para que les entregue a tal o cual político integrante de su banda de sinvergüenzas. Y ahora, cambiando un poco de tema, le voy a mostrar esta foto a ustedes para que vean los cambios que pueden darse en el mundo al margen de lo que podamos pensar. Ubiquémonos en abril de 1975 en Vietnam, en la parte sur de esa península, vamos a decir.
allá por Indochina. La guerra de Vietnam empezó en 1945. Lucharon contra los franceses, los expulsan en 1954, llegan los norteamericanos y empieza un periodo de 21 años de ocupación, o 19, porque luego se quedaron como asesores, y era un ejército de Vietnam del Sur o de la República de Vietnam, y en abril de 1975 cae Vietnam. Esta foto seguramente muchos la recuerdan. Este edificio que se ve ahí es el edificio o era el edificio de la Embajada de los Estados Unidos en Saigón. Y ese helicóptero es el último helicóptero que despega del techo de la embajada, donde llegan cientos de vietnamitas que habían trabajado para los norteamericanos, huyendo de lo que sabía les esperaba por su colaboración o por su trabajo. Hay incluso otra foto cuando ya va despegando el helicóptero. Pero para que vea usted, señora anticientífica, que cuando las cosas están podridas desde adentro, no hay potencia política, económica, militar que pueda impedir la debacle. Hay un artículo muy interesante en el Wall Street Journal ahorita le digo, del 25 de abril, que se llama Cuando Vietnam del Sur murió hace 50 años. Y hay otro muy interesante también para usted que es fanática de esa tontería que es construir el socialismo y estupideces similares. Es del 27 de abril, es decir, de ayer. Apareció hoy en la edición impresa. ¿Quién ganó en Vietnam? ¿Quién ganó? El capitalismo. Capitalism won the Vietnam War. El capitalismo ganó la guerra de Vietnam. ¿Por qué afirma este reportero, este colaborador del Wall Street, con este título su colaboración? Aquello que era la bandera roja de la lucha antiimperialista, que era Vietnam del Norte, hoy es una economía de mercado pujante con un control férreo en lo político del Partido Comunista de Vietnam, pero en la economía es una economía abierta. Todo el país está unificado, todo, no hay ningún problema, pero la economía de mercado ha llevado bienestar, mejor calidad de vida a millones de vietnamitas. ¿Cuántos años duró esa locura de construir el socialismo? 10 años. 10 años, de 1975, de esta fecha, de abril del 75 a más o menos septiembre del 85. En ese momento dijeron, señores, esto se acabó. Cuba ha durado más años. Cuba entran los Barbones a La Habana el 1 de enero del 59. Quiere decir que ya tienen 66, 67 años prácticamente. Pero Cuba ya no existe como país. Cuba es simplemente un recuerdo para alimentar a una bola de sinvergüenzas ideológicos como la señora esta Jacob Polposky, o quién sabe cómo se llama, su nombre es Citlali Ibáñez Ávila, creo que es su nombre, Noroña y algunos otros, que la revolución cubana no fue revolución, hombre. Lean la historia, lean la verdad. Así les va a pasar. Así va a pasar. Acuérdese usted de mí. De tal manera que desde esa visión ideologizada en extremo, estúpida desde el primer pensamiento que tiene usted al respecto, también le va a pasar lo mismo. Señora, aquello es historia, está en el basurero de la historia eso. Vea lo que ha pasado en Venezuela, lo que era Argentina antes de Milei. ¿Sabe usted cuánto va a crecer Argentina este año? En el mismo cuadrito donde viene el menos 0.3 nuestro.
va a crecer 5.5%. Es decir, nomás para, como dijo aquel, para que le mide el agua a los tubérculos. En esas condiciones, señora, lo único que está haciendo usted es prestarse a ese proceso de destrucción de López Obrador y Morena. Ahora bien, usted no tiene por qué aceptar las cosas que plantea el doctor Zedillo aquí. Yo entiendo perfectamente eso. Lo que me parece una expresión de su incapacidad y de su capacidad para mentir es que no muestre un solo argumento de sus dichos. Un solo argumento de sus dichos no lo expresó en la mañanera en ese espectáculo grotesco que usted copió del bulto López Obrador. Ahora, este ataque cobarde, mentiroso al doctor Zedillo, ¿significa que ya va a dejar de atacar al presidente Calderón? ¿O volverá otra vez a acusar de todo al presidente Calderón? Yo no sé quiénes de sus allegados o de sus familiares que soñaban en que usted iba a ser una gran presidente, etcétera, ya se decepcionaron de usted. Al tontón del Chuita arriba, pues ese, nomás véale la cara al pobre, ¿no? Pues ese, ni para qué le preguntamos. Pero sería interesante preguntarle a su señora madre, militante de izquierda desde los años fines de los 50, los años 60, preguntarle qué piensa usted, doctora, del desempeño que está teniendo su hija en la presidencia de la República. Ella, como verdadera científica, ella sí, yo esperaría que dijera la verdad y dijere: estoy totalmente decepcionada, no de ella como persona, es mi hija, dirá, pero sí de su desempeño. Pregúntele. O dígale a sus camaradas ahí, los huelepedos que tiene ahí, que le pregunten. Ahora bien, ¿ante qué estamos aquí, señora, ya para resumir? 100 días allá en el país fronterizo con México en la parte norte, Estados Unidos. 100 días de caos. 100 días de caos, así lo ha calificado la prensa. 100 días de caos. Ni siquiera 6 meses y 28 días, no, 100 días apenas. Y aquello es una situación de tragedia. Pero es un país poderoso, sin duda alguna. Y usted ni idea tiene de lo que está pasando. Qué tragedia para México. Pero en el fondo, ¿sabe qué común denominador hay? La visión destructora del de allá con la visión destructora del de aquí y de usted también. En ese sentido, prácticamente son similares. Ustedes son similares a aquel porque ustedes es lo mismo, pero más barato, diría el doctor Simi. Qué vergüenza. Pero esa es la realidad de la política y de la gobernación en el mundo, señora. Lamentable el espectáculo que usted brinda hoy en México. Y yo le diría, qué bueno que está actuando así. ¿Sabe por qué? Porque más pronto estará la debacle total en nuestro país. Cuando menos se lo espere, usted va a tener un conflicto que no va a poder manejar. Acaba de perder otra batalla en el Congreso, que tuvo que presionar y lo que sea, que hasta Fernández Noroña se pitorreó de usted. No, sigue el lunes acá y no, que como diciendo acaso, no le hagan caso, está loco. Tuvo que usar todo su peso y amenazar al galán de la jirafa enamorada, pero el golpe político ya lo dieron. Quedó usted en ridículo una vez más, señora. Y así ha sido
estos 6 meses y pico? ¿Dónde está su estrella parlamentaria? Ramírez Cuellar lo traen a toallazos ahí en San Lázaro. La vagancia de Ricardo Monreal lo trae como perico a toallazos ahí. Y acá con Adán Augusto, pues él tiene línea directa allá muy lejos. Y como diría Jaime Sabines, creo en un poema, es que a cierta edad, dice, la juventud solo nos llega por contagio. ¿Acaso ha seguido esa visión del amor o del enamoramiento el galán de la jirafa enamorada con esta joven? Tal como decía Sabines, a cierta edad, y este hombre ya está chocheando, ya, ¿verdad? Ya peina canas, ¿verdad? La juventud le llega solamente por contagio. Qué tragedia de sus cercanos, pero qué tragedia que no la pelen a usted. Es usted en los pasillos de San Lázaro y en los de aquí de Insurgentes y Reforma, es usted la comidilla, pero no de la oposición, sino de sus senadores aquí en Insurgentes y de sus diputados allá en San Lázaro. ¡Qué vergüenza! ¿No siente algo usted? ¿No le da pena eso? Que se pitorreen, que se rían de usted. Qué lástima, pues perdió una gran oportunidad al ser la primera mujer en llegar a la presidencia de la República y desperdiciar de esa manera esa gran oportunidad. Pero ni modo, fueron 36 billones y podían haber sido 50, pero los 50 se habrían equivocado como se equivocaron estos 36 que le dieron su voto. Pobre México, pero así es la historia de prácticamente todos los países. Hay avances y hay retrocesos. Hay gobernantes valientes, dignos, inteligentes, experimentados, y hay otros que para nada sirven, como sería el caso de usted. Tragedia, señora. Pero bueno, queda, como me diría un amigo Ángel, que quede la esperanza de que va a rectificar. Bueno, que quede la esperanza, pues. Aquí termina el editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 28 de abril del año 2025.